Bueno, muy bien. Entonces, una vez uno podría, podría haber hecho esta eliminación de estos datos extremos o lo que denominamos outliers, ¿sí? Pero podría pasar que, bueno, yo elimine y me quede, como dije recién, con valores que rondarían entre los 200 y los $15.000, por ejemplo, para esta provincia, son valores que uno podría esperar. Pero puede suceder que cuando uno observa estos datos, porque fíjense que hasta ahora hemos aplicado estas reglas de eliminar los datos extremos, los outliers, pero no tuvimos en cuenta esto que hemos rescatado al principio, que es la característica particular que tiene estos datos que estamos analizando, que tienen información referida a su ubicación espacial. O sea, tenemos información sobre la localización espacial de cada una de las observaciones que estamos tomando. ¿Sí? Y en el análisis anterior no tuvimos en cuenta esa información, simplemente aplicamos unas reglas bastante abruptas, por así decirlo, donde se establece un límite inferior, un límite superior, y en función a eso defino qué elimino. Pero no mencioné nada respecto o no utilicé la información que tengo referida a la ubicación espacial de los datos. ¿Ah? Entonces, en esta segunda etapa del análisis o depuración de datos, vamos a tratar de evaluar qué pasa, que a lo mejor yo eliminé algún dato extremo, algún outlier, pero me puede haber quedado a lo mejor un dato que si uno lo analiza en el contexto de su ubicación o su vecindario geográfico, podríamos pensar que es un dato extremo también y que es un outlier, ¿sí? Pero en este caso ya no lo vamos a considerar como un outlier, digamos, común y corriente, sino que diremos que es un outlier espacial, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos ver, esto es una imagen donde vemos la distribución de las muestras que hemos tomado en una parte de la provincia de Córdoba, donde se observan con diferente color la graduación de los valores por hectárea de estos puntos que hemos medido, que hemos observado, ¿sí? Vemos por esta zona valores entre 200 a $1.200 aproximadamente, ya en el centro valores un poco más altos, aquí valores intermedios, en este pedacito valores más altos, ¿sí? Se vemos cómo se van distribuyendo estos valores y ya a priori estamos viendo en alguna forma que, fíjense que los valores más bajos tienden a estar más cercanos, igual que valores altos, tienden a agruparse. Esto le impone la característica particular de los datos, que es hacer referencia a que datos que están más cerca en el espacio parecen ser más parecidos que aquellos que están más alejados, ¿sí? Ese es el concepto que básicamente nos reúne en este curso. La idea de que cosas más cerca del espacio son más parecidas que cosas que están más distanciadas en el espacio geográfico, ¿sí? Bueno, y esto ya lo estamos observando básicamente cuando uno mira esta distribución de estas observaciones en el espacio, ¿sí? Si yo por ahí digo, bueno, no, en realidad tengo valores que van entre 200, hay algunos valores medio altos, hay algunos muy altos, pero vamos a imaginar que están entre 200 y $15.000, como mostrado en nuestra muestra. Pero si hago foco en un sector, mejor de esta área, ahí observo que tengo acá valores que andan cercanos estos en rojo, cercanos a los $15.000, que son valores razonables de encontrar en esta
$200, supongamos, por hectárea, habíamos dicho que era razonable encontrar, pero ese valor de $200 yo hubiese pensado que hubiese estado en esta zona con todos los azules, no en esta área. Pareciera ser que ese es un valor extremo cuando yo lo analizo en el entorno a su vecindario. Aquí se van a abrir como varios interrogantes. Uno referido a que si ese dato que estoy observando puede irse, dependiendo del problema en cuestión, a una condición particular que haga que ese valor sea, digamos, correcto, ¿sí? Imagínense que lo mejor es está rodeado de todos puntitos, observaciones. Estos eran valores de la tierra, valores de la tierra rural, valores por hectárea, que rondan los $15.000, supongamos. Puede ser que ese $200.000 esté justo, corresponde a una propiedad que está, no sé, inundada, ¿sí? Entonces, con lo cual, el valor por hectárea bajó considerablemente en ese punto. Bueno, puede darse que ese punto, este punto que estamos observando aquí, se considere como un valor, digamos, que es correcto, pero bueno, primero lo vamos a suponer que al menos que es un valor raro. Le vamos a poner la etiqueta de que es un outlier espacial, porque si bien es un valor que puedo esperar que suceda para toda la provincia de Córdoba, pero cuando lo analizo en el contexto de su vecindario es un valor muy diferente a su vecindario, ¿sí? Esa es la idea del outlier espacial, o a veces lo llaman inlier, valor que difiere significativamente de su vecindario. Uno lo que tiene que hacer es etiquetarlo de esa forma, un outlier espacial, y después tal vez, si uno quisiera ser más fino, pensar o evaluarle en forma más acabada por qué ese dato tiene ese valor, si es por una condición particular, como yo le mencioné, que justo estaba inundado, o que realmente hubo un problema en la toma de la observación, en la captura del dato, ¿sí? Fue una cuestión de que el dato fue mal tomado o fue mal pasado en el planilla de cálculo. En vez de ponerle $20.000, le pusieron $200, por decir algo. Bueno, uno podría indagar un poquito a qué se debió ese valor, o si realmente vemos que no, es un valor que está correcto por la condición particular que les mencioné recién. Pero a priori nosotros vamos a suponer que no tenemos conocimiento de los datos, y al menos vamos a sospechar de que estos son considerados como outliers espaciales, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a identificar estos outliers espaciales? Para poder hacerlo, primero vamos a formalizar un poco la idea anterior que les mencioné respecto a la idea de que cosas más cercanas al espacio son más parecidas que aquellas que están más alejadas. Esa idea uno la podría explorar por medio de lo que definiríamos como el índice de autocorrelación espacial, y en particular aquí vamos a ver el índice de autocorrelación espacial de Moore, que básicamente nos va a definir o nos va a dar básicamente la magnitud de esa idea de que cosas más cercanas al espacio son más parecidas que aquellas que están más alejadas. Ese concepto se denomina de autocorrelación espacial. Autocorrelación, el auto significa porque es la correlación de una variable consigo misma. Es decir, la correlación de los valores de la Tierra, como habíamos visto en la imagen anterior, yo considero que propiedades que están más cercanas en el espacio, campo o lote que están más cercanos al espacio, deberían tener un valor de la Tierra más parecido que aquellos que están más alejados, ¿sí? Y esa idea de la autocorrelación espacial aplica para innumerables ejemplos de variables que uno puede relevar en cuestiones que tienen que ver con las ciencias biológicas, ambientales, agronómicas y demás, geología, geografía y demás. Es muy común trabajar con esta idea de la autocorrelación espacial, y se dan estos procesos de que
pensamos que las variables tienen autocorrelación espacial, ¿sí? En cuestiones de suelo es muy común también que propiedades del suelo tengan una autocorrelación espacial. Bueno, aquí en este ejemplo que vamos a ver, que estamos pensando aquí, bueno, pensamos que lo que le mencioné recién, que valores de la Tierra, lotes o campos más cercanos al espacio, en el espacio tienen que tener valores más parecidos que aquellos que están más alejados. Y en ese sentido, para poder calcular el índice de Moran, básicamente, como le dije recién, va a cuantificar el grado de autocorrelación espacial y en algún punto también nos va a decir si esa autocorrelación espacial es significativa o no. Los valores que asume el índice de Moran pueden ser valores que van entre -1 y 1. -1 significará una autocorrelación espacial negativa. Y 1 va a considerarse como una autocorrelación espacial positiva, ¿sí? Mientras que un valor de 0 significa que no hay autocorrelación. Por ejemplo, en este cuadrito a la izquierda vemos que hay una autocorrelación positiva. Cuadraditos que están más cercanos al espacio tienen que tener valores más parecidos. Los valores los vemos en el rango de colores. Al tener colores parecidos, digo, tiene valores más parecidos de la variable que estoy analizando, ¿sí? Esto es un ejemplo donde a medida que me voy alejando, estos puntos difieren mucho de estos valores que están en negro, ¿no? Con lo cual, digo, aquí tenemos un caso donde hay una estructura de autocorrelación espacial positiva. En el caso del centro, pensamos que la variable que estoy analizando, esta variable aleatoria, ya le vamos a poner el casillero de variable aleatoria como ya han definido a las variables para el primer módulo. Bueno, aquí vamos a considerar estas variables que estamos analizando con técnicas geoestadísticas como variables aleatorias. En este caso, en el cuadrito del centro, podemos pensar que la autocorrelación espacial es del tipo negativa. Y la autocorrelación negativa, en general, son ejemplos o casos particulares, por ejemplo, en lo que es más las ciencias biológicas, por ejemplo, se puede dar que hayan procesos de repulsión entre las especies, por ejemplo, la abundancia de una planta puede estar condicionada por la presencia de otra planta, con lo cual, a medida que podría pensar que la abundancia presenta correlación negativa debido a la presencia de otra especie. Entonces, generalmente se dan como procesos de repulsión en los cuales puedo pensar que cosas más cercanas al espacio son más diferentes que aquellas que están más alejadas. O sea, son casos realmente particulares en los cuales uno puede pensar que estamos en presencia de autocorrelación negativa. Y en el caso donde no voy a tener ninguna de estas estructuras, en el caso de cuando tenemos o no hay presencia de autocorrelación espacial. Es decir, la variabilidad de mi variable aleatoria, la variabilidad, supónganse, de los valores de la Tierra, es totalmente aleatoria. No hay una estructura. No se da esa idea que cosas o cuadraditos más cercanos al espacio son más parecidos que aquellos que están más alejados, ¿sí? Entonces, el índice de Moran va a tratar de evaluar o cuantificar esta magnitud de autocorrelación espacial, donde va a tener un valor cercano a 1, va a asumir un valor cercano a 1 cuando sea positiva, o un valor cercano a -1 cuando sea negativa, o un valor cercano a 0 cuando no haya autocorrelación espacial, ¿sí? Para poder calcular este índice de Moran, básicamente alguna cuestión, acá tengo la variable la aleatoria es una, o sea que como dije recién, voy a medir la autocorrelación de esa variable, parecido en el espacio de esa variable consigo misma. Tengo que voy a calcular para todos los pares de puntos separados a una determinada distancia, por ejemplo, un punto que esté en la posición I o una posición J. Para ese punto que esté en la posición I, le voy a restar la media de la variable aleatoria, y al punto que está en la posición J le voy a restar la media de esa variable aleatoria, eso lo voy a multiplicar y lo voy a su vez, multiplicar por un W sub IJ. Ese W sub IJ es como un peso,
Y ese peso es importante cómo se define, o mejor dicho,